Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Y bueno, si son nuevos por aquí, sean más que bienvenidos. Suscríbanse si les gusta el chismecito, el mundo de las novelas turcas y todo lo que tenga que ver con el entretenimiento. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Dios mío, hoy vamos a hablar de algo que literalmente enloqueció a todo el mundo. Un beso. Un beso que, como dice el título, fue imperdible. Y no cualquier beso, no. Estamos hablando de un beso que involucra a dos nombres que todos conocemos, que amamos, que adoramos, que nos hacen soñar con el príncipe azul y la princesa perfecta. Sí, amigos, estoy hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que desató ese beso épico. Bueno, para ponerlos en contexto para aquellos que quizás sean nuevos en este maravilloso mundo de las series turcas, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, que en español se tradujo como Pájaro Soñador. Esta serie, Dios mío, fue un fenómeno. Conquistó a millones de personas alrededor del mundo, incluyendo, por supuesto, a mí. La historia, una comedia romántica deliciosa, la química entre los protagonistas explosiva. Y por supuesto, los besos. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustan los besos apasionados y románticos en las series? Pero este beso en particular. Este beso fue diferente. Este beso fue el clímax de una larga tensión, de un tira y afloja constante, de miradas que se cruzaban, de silencios que lo decían todo. Fue el momento en que Sanem, interpretada por Demet, y Can, interpretado por Can, finalmente se rindieron a la atracción irrefrenable que sentían el uno por el otro. La serie, para quienes no la hayan visto, nos contaba la historia de Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora y que por azares del destino, consigue un trabajo en una agencia de publicidad. Ahí conoce a Can Divit, un fotógrafo famoso, dueño de la agencia y un hombre misterioso y atractivo. Sanem y Can, desde el principio, sienten una conexión especial, una chispa que es imposible de ignorar. La trama, como toda buena novela turca, está llena de enredos, malentendidos, personajes secundarios con sus propias historias y, por supuesto, muchos obstáculos que dificultan la relación entre Sanem y Can. Hay celos, mentiras, secretos familiares y momentos de gran drama que nos mantenían pegados a la pantalla, episodio tras episodio. Pero por encima de todo, lo que realmente enganchaba al público era la evolución de la relación entre Sanem y Can. Verlos pasar de la atracción inicial a enamorarse perdidamente, a pesar de todos los contratiempos, era simplemente cautivador. Y por supuesto, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Esa química. Era palpable, se sentía, se veía en cada escena. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocaban, todo irradiaba una energía que traspasaba la pantalla. Se notaba que entre ellos había algo especial, una conexión que iba más allá de lo profesional. Y eso, amigos, es lo que hizo que Erkenci fuera un éxito tan rotundo. Volviendo al beso, la escena en sí, creo que todos los que vimos Erkenci la recordamos a la perfección. Era una noche mágica, una atmósfera perfecta. La luz, la música, la ambientación. Todo estaba perfectamente orquestado para que ese beso fuera inolvidable. Y lo fue. Recordemos el contexto de la escena. Sanem y Can, después de muchos conflictos y secretos revelados, finalmente se encuentran en un punto de reconciliación. La tensión sexual entre ellos ha sido constante a lo largo de la serie, pero ambos se han resistido, por diferentes motivos, a expresar sus sentimientos abiertamente. En este momento, la situación es diferente. Hay una vulnerabilidad, una entrega, una necesidad de estar juntos que es innegable. La ambientación jugaba un papel crucial. Era una noche estrellada, probablemente en el jardín de la mansión donde vivían los Divit, la familia de Can. La iluminación era tenue, creando un ambiente romántico y misterioso. La música, suave y melodiosa, acompañaba perfectamente la escena, intensificando las emociones. Todo estaba meticulosamente cuidado para que el momento fuera perfecto. La forma en que se miraron, la forma en que se acercaron lentamente, la respiración que se cortaba, la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Dios mío, me dan escalofríos de solo recordarlo. Era un acercamiento lento, premeditado, que nos iba preparando para lo que sabíamos que iba a suceder. Cada mirada, cada gesto, cada movimiento era un paso más hacia la inevitable explosión de pasión.
La cámara se centraba en sus rostros, en sus ojos, en la forma en que se buscaban. La música se hacía más intensa a medida que se acercaban. El silencio, roto por la respiración agitada, creaba una atmósfera de expectación y deseo. Era un momento de catarsis, de liberación, de rendición al amor. Fue un beso que no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó con creces. Un beso apasionado, sincero, lleno de amor, de deseo, de complicidad. Un beso que te hacía creer, aunque sea por unos segundos, en el amor verdadero. Un beso que te hacía suspirar y desear estar en el lugar de Sanem. Un beso que quedará grabado en la memoria de todos los fans de Erkenzicus para siempre. Y lo más importante, amigos, es que la química entre Can y Demet era tan palpable, tan real, que ese beso traspasó la pantalla. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Y eso, señores, es lo que hizo que ese beso fuera aún más especial y que enloqueciera a todo el mundo. Esa conexión que se veía entre ellos, esa complicidad, ese entendimiento. Todo eso contribuyó a hacer de ese beso algo inolvidable. Después de que se emitió ese beso, las redes sociales explotaron. Miles, millones de comentarios, de memes, de vídeos editados, de reacciones. Todo el mundo hablaba de ello. La gente estaba obsesionada. Y con razón. Fue un momento icónico de la televisión turca. Un momento que quedará grabado en la memoria de todos los fans de Erkenzicus para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de emoción, de alegría, de sorpresa. Todo el mundo quería comentar sobre el beso, compartir sus opiniones, expresar sus sentimientos. Se crearon hashtags específicos para el beso, que rápidamente se convirtieron en tendencia en todo el mundo. Los fans compartían sus escenas favoritas, editaban vídeos con música romántica, creaban memes divertidos y expresaban su amor por la serie y por los actores. Era una verdadera fiebre, una explosión de entusiasmo que demostraba el impacto que había tenido ese beso en el público. El beso se convirtió en el tema de conversación en todos los foros y grupos de discusión de fans. Se analizaron cada detalle, cada gesto, cada expresión facial. Se debatía sobre la química entre los actores, sobre la forma en que se había rodado la escena, sobre el impacto que tendría en la historia de la serie. El beso se convirtió en un fenómeno cultural, en un símbolo de la pasión y el romance en la televisión turca. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que ese beso fuera tan especial? Creo que hay varios factores que contribuyeron a ello. Primero, la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya lo he dicho, pero es que es fundamental. Su conexión era real, y eso se notaba en cada mirada, en cada gesto, en cada roce. La química entre los actores es la base de cualquier romance televisivo exitoso. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esa química era innegable. Se notaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se reían juntos, en la forma en que se complementaban en pantalla. Esa conexión especial, esa complicidad, es lo que hizo que la relación entre Sanem y Can fuera tan creíble y cautivadora. Segundo, la forma en que se desarrolló la escena. La tensión, la espera, el momento justo. Todo fue perfecto. Los guionistas y el director hicieron un trabajo excepcional. Supieron crear la atmósfera adecuada y construir la escena de manera magistral. La escena fue cuidadosamente construida para generar expectativa y emoción. La tensión se acumuló gradualmente a través de miradas, silencios y acercamientos. La música, la iluminación y la ambientación contribuyeron a crear una atmósfera romántica e inolvidable. Tercero, la actuación de Can y Demet. Ambos actores son muy talentosos y supieron transmitir a la perfección las emociones de sus personajes. Sus miradas, sus gestos, sus expresiones. Todo fue impecable. Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores muy talentosos y carismáticos. Supieron interpretar a sus personajes de manera magistral, transmitiendo a la perfección las emociones y los sentimientos de Sanem y Can. Su actuación fue creíble y conmovedora, y eso es lo que hizo que el beso fuera tan impactante. Cuarto, el contexto de la serie. Erkenzicus es una serie muy romántica y divertida, pero también con mucho drama y tensión. Ese beso fue la recompensa a meses de espera, de sufrimiento, de idas y venidas. Fue el momento en que todo el público se sintió liberado y feliz por Sanem y Can. La serie estaba llena de giros argumentales, de secretos y de obstáculos que impedían la relación entre Sanem y Can.
El beso fue el clímax de toda esa tensión, el momento en que los personajes finalmente se rindieron al amor. Fue una recompensa para los fans, que habían estado esperando pacientemente que sus personajes favoritos se unieran. Y por último, pero no menos importante, la pasión. Ese beso estaba lleno de pasión, de deseo, de amor. Era un beso que demostraba que el amor a veces es arriesgado, a veces es peligroso, a veces es complicado, pero que al final, vale la pena. Y esa, amigos, es la magia de ese beso. El beso transmitía una gran pasión, una necesidad de estar juntos que iba más allá de lo físico. Era un beso que demostraba que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Hoy en día, Erkenzicus sigue siendo una serie muy popular. Se sigue emitiendo en muchos países y sigue conquistando a nuevos fans cada día. Y por supuesto, ese beso sigue siendo un tema de conversación y de debate. Y no me extraña, porque fue un beso que marcó un antes y un después en la historia de las series turcas. La serie sigue siendo muy popular en todo el mundo, y los fans siguen disfrutando de la historia de Sanem y Can. El beso sigue siendo recordado como uno de los momentos más icónicos de la televisión turca. Muchos fans como yo soñamos con que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos. Su química es tan increíble que sería un placer verlos juntos de nuevo en la pantalla. ¿Quién sabe? Tal vez algún día nuestros sueños se hagan realidad. Los fans de Erkenzicus sueñan con ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo. Su química es tan especial que sería un placer verlos protagonizar otra serie o película. Esperemos que nuestros deseos se cumplan. Y hablando de sueños, ¿ustedes recuerdan ese beso? ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó tanto como a mí? ¿Creen que fue el mejor beso de la televisión turca? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre el beso de Sanem y Can. ¿Les gustó? ¿Les pareció tan especial como a mí? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenzicus? Déjenme sus comentarios. Y bueno, para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles muchísimo por haberlo visto hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan recordado ese beso épico y que hayan disfrutado de este pequeño viaje al pasado. Quiero agradecer a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que se hayan divertido. Gracias por ser parte de mi comunidad. Si es así, no se olviden de dejarme un gran like. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido como este. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos puedan recordar y disfrutar de este gran momento. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Por favor, déjenme un like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.